Hola, hola. Hoy, Sofía, Emma y yo vamos a hacer un viaje a otra época muy lejana a la nuestra. No será necesaria una máquina del tiempo. Este video nos lo va a entender mejor. O si gustan, pueden ayudarse de un poco de la sustancia prohibida de la felicidad para imaginarse mejor la historia. Digo, cada quien, ¿no? Exactamente. Nuestro tema es cómo se fueron formando las ideas que más tarde se convirtieron en los derechos fundamentales. Y aviso, los derechos humanos no salieron como paquete express de Amazon, más bien fueron siglos de discusiones filosóficas, religiosas y políticas que poco a poco fueron armando el rompecabezas. La Iglesia en la Edad Media. Arranquemos con la Iglesia Católica, que en la Edad Media fue la institución más poderosa de Europa. Tenía influencia política, cultural y hasta económica. Básicamente, la iglesia era quien decidía qué estaba bien y qué estaba mal. Si te atrevías a pensar distinto, ¡zas!, te acusaban de herejía. Pero no todo fue represión. También aportaron ideas muy importantes, por ejemplo, que todos somos iguales ante Dios. Puede sonar simple, pero en esa época fue muy revolucionario, porque introdujo la semilla de la igualdad. Y ojo, aquí aparece la noción del derecho natural, que decía que existen leyes superiores al poder humano. Esto fue clave porque significaba que ni siquiera los reyes podían saltarse ciertos principios básicos. En pocas palabras, el poder absoluto ya empezaba a encontrar sus primeros límites. San Agustín de Hipona, 354 a 430 después de Cristo. Ahora hablemos de San Agustín, un filósofo y teólogo que vivió en tiempos turbulentos, la caída del Imperio Romano y la expansión del cristianismo. Tiene que haber algo sabroso allá afuera. Su obra más famosa, La ciudad de Dios, distingue dos realidades: la ciudad terrenal, dominada por los intereses humanos, y la ciudad de Dios, guiada por la justicia divina. San Agustín decía que la verdadera justicia solo podía venir de Dios, pero también afirmaba que el poder político debía tener límites y orientarse al bien común. Esto fue muy importante porque empieza a construirse la idea de que la dignidad humana no depende del Estado sino de su dimensión espiritual. Aunque él nunca habló de derechos humanos como nosotros hoy en día, sí influyó en el derecho canónico y en la filosofía medieval. Sus ideas luego inspiraron a Santo Tomás de Aquino, que más adelante hablaría de manera más clara de los derechos naturales. El Bajo Medievo. Del siglo XI al siglo XV, ya en el Bajo Medievo, la iglesia seguía fuerte, pero empiezan a aparecer cambios interesantes. Y uno de los más famosos fue la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Fue un acuerdo entre el rey Juan sin tierra y los nobles, donde se estableció que el rey no podía encarcelar a alguien sin un juicio previo. No. Wait. Y claro, estos derechos eran solo para los nobles, pero fue un enorme precedente. Por primera vez se limitaba el poder absoluto de una monarca por escrito. Además, surgen las primeras universidades, como Bolonia, París y Oxford. Allí los pensadores discutían sobre el derecho, la justicia y los límites del poder. También empiezan a circular teorías que cuestionaban la idea de que el rey gobernaba solo por derecho divino. Esto abrió el camino para la noción de que el poder debe estar al servicio de la comunidad. India antigua, el Dharma y el budismo. Ahora viajemos más lejos, a la India antigua. Allí existía el concepto de Dharma, que era el deber moral y social de cada persona según su rol. Era un sistema jerárquico, porque estaba ligado a las castas, pero también establecía principios de libertad, igualdad. Y con el budismo aparece una idea aún más avanzada,
la igualdad espiritual de todos los seres. Aunque no se tradujo en derechos políticos, sí cuestionaba la idea de que algunos valen más que otros. Lo interesante aquí es que se empieza a hablar no solo de lo que los individuos deben hacer, sino de lo que los gobernantes deben a la sociedad. Ese principio de responsabilidad del Estado es la base de muchos derechos modernos. La China antigua, confucianismo. Por último, vayamos a China. Ahí el confucianismo fue la base del orden político y social. 张牙舞爪，健身操，祝您健康，步步高，溜达。 Más que en los derechos individuales, el confucianismo ponía el énfasis en la armonía social y en el deber. El gobernante debía actuar con virtud y justicia. La justicia no se veía como lo que cada persona puede exigir, sino como el orden colectivo. Pero aún así, se establecía un límite moral. Si el emperador gobernaba mal, perdía toda su legitimidad. Ese principio sigue siendo importante hoy. La idea de que el poder no es un privilegio personal, sino una obligación moral de servir al pueblo. En conclusión, los derechos fundamentales que hoy defendemos son el resalto de siglos de evolución, desde la igualdad ante Dios en la Edad Media hasta la Carta Magna, el Dharma indio y el confucianismo chino. Y todo esto nos muestra que, aunque en estas épocas no existían los derechos humanos como los conocemos ahora, ya había una preocupación por limitar al poder y proteger la dignidad de las personas. Así que la próxima vez que escuchemos hablar de derechos humanos, recordemos que no son un regalo moderno, sino el fruto de una larga lucha de ideas. Y si algo queda claro, es que desde hace siglos la gente ya estaba cansada de gobernantes que hacían lo que querían. Y bueno, parece que la humanidad siempre ha tenido el mismo problema. XD. Gracias por su atención. Bye. Bye guys.